Esta situación con los trabajadores extranjeros, peruanos precisamente, que se ha suscitado allí en la obra del ex Hotel San Rafael, obra que pertenece a Cipriani, empresa Criba, que está trabajando, y la empresa contratada por Criba, que es la empresa Huasi.ui, Huasi.ui, que es la que está haciendo los techos y a la que corresponden estos trabajadores. En su momento nosotros sí habíamos intentado el contacto con Michael y no lo habíamos podido conectar, así que ahora sí estamos vamos a ponernos a tiro de lo que ustedes tienen para decir en relación a lo que pasó y cómo se enteran ustedes de lo que estaba pasando. Bueno, primero buenos días para usted y Buen día. también para toda la audiencia. Sí, en función de lo que nosotros hemos declarado también en otros medios, en el marco de lo que pasó con los compañeros cubanos, peruanos, a nosotros no nos cabe duda de que el empresario había puesto candado sin el consentimiento de nuestros compañeros y sin la voluntad de eso, ¿verdad? Nosotros somos conscientes de que realmente se cometió una falta por parte del empresario, de que realmente eso no se puede hacer en Uruguay y en casi ninguna parte del mundo, de limitar a las personas que puedan salir después de haber cumplido su horario laboral, y por eso fue que nosotros declaramos por todos lados que estamos en desacuerdo en ese tipo de comportamiento y que obviamente rechazamos la conducta de parte del dueño de la empresa y más todavía las declaraciones que hace en el último tiempo, que inclusive nos intentan vincular a nosotros en alguna especie de situación con malas intenciones, cuando en realidad nosotros siempre hemos tenido buenas intenciones para tratar de fomentar el diálogo y tratar de que se corrijan las cosas cuando están mal. Ahora, cuando alguien comete un hecho que realmente violenta todos los derechos de los trabajadores, es natural que nosotros como movimiento sindical salgamos a denunciarlo y lo vamos a seguir denunciando. ¿Cómo se enteran ustedes? Bueno, nosotros nos enteramos a través de una red social donde fue publicado justamente el video, y en función de eso al día siguiente nos pusimos en contacto también con los delegados de ese centro de trabajo que ya estaban al tanto y habían hecho la denuncia en la policía, como también relataron ellos, ¿no? ¿Qué contacto han tenido ustedes con estos trabajadores que estamos mencionando? Bueno, puntualmente el afectado. Bueno, no, acá se da una particularidad y que también yo también vi la nota que ustedes le hicieron al dueño de la empresa, donde bueno, en algunas cosas se jacta, por ejemplo, del trabajo que hacían, que utiliza como referencia alguna obra que trabajó y pone como esa obra en José Ignacio. Nosotros también en algún punto hemos tenido ahora en el último tiempo una discrepancia bastante importante con las declaraciones del dueño de esta empresa, porque si ni bien nosotros nos enteramos de esta situación de los compañeros peruanos a través de una red social, pero sin saber que era el mismo que había estado en José Ignacio o que eran los mismos compañeros que habían estado en José Ignacio, cuando nosotros tomamos conocimiento de lo que pasó y empezamos a averiguar, y hasta el día miércoles de la semana siguiente nosotros no habíamos tenido ningún tipo de comunicación con los compañeros peruanos en el sentido de poder hablar con ellos, ¿no? El día miércoles hicimos un nexo para poder hablar con ellos, el día jueves nos presentamos, después que había pasado una semana, nos presentamos en el centro de trabajo de Cipriani ahí para hablar con esos compañeros. Había solamente uno que seguía sosteniendo que realmente habían estado, se lo había trancado contra su propia voluntad, o que ellos no estaban de acuerdo con que se le pase candado a esa portera, y en función de eso también ahí nos dicen los compañeros delegados de ese centro de trabajo que ellos vivían en una casa a un par de cuadras de la obra, y que estaría bueno ir a hablar con ellos para nosotros conocer en primera línea qué era lo que había pasado y en qué podíamos ayudar. En realidad el objetivo de nosotros era ver en qué podíamos ayudar a esos compañeros, porque sabemos también de que muchas veces este tipo de empresa juega mucho con el miedo y con la necesidad para tratar de cambiar las declaraciones, o que lamentablemente no se animen a denunciar a nuestros compañeros cuando pasan cosas que rompen los ojos o que son irregulares. Entonces, en ese sentido, fuimos hasta la casa donde vivían los compañeros, que en realidad es una obra. Ustedes estuvieron también ahí, y eso es una obra, es una casa, o era un cine antiguamente, donde tienen ahí el hospedaje. Es verdad que el hospedaje, en la parte que nos dijeron a nosotros que se quedaban, tienen las condiciones, pero no deja de ser una obra, porque en paralelo también ahí se están realizando tareas adentro de esa misma casa. Es verdad que cuando nosotros fuimos golpeamos las manos y nos quedamos ahí en la portera, que la portera estaba media entreabierta, como nadie nos escuchaba, dimos un paso para adelante, seguimos golpeando las manos hasta que llegó el dueño de la empresa, que es el que hace las declaraciones el otro día, y de ahí para adelante nosotros tenemos registro de video y todo lo demás, de que él fue el que nos autorizó a ingresar a lo que tenía que ver con esa propiedad, porque nosotros estábamos planteando
tratar de hablar con nuestros compañeros y como venía a la mano y como que no había mucha claridad de la situación, queríamos hablar con ellos en primera línea para ver qué era lo que realmente había pasado y a ver en qué podíamos ayudar. Ahí constatamos de que realmente no estaban en esa casa y ahí el dueño de la empresa nos traslada de que, bueno, de que estaban pescando en la barra. Nosotros lo primero descreíamos de eso, ¿verdad? Por la situación de cómo se había dado, pero bueno, decidimos ir hasta la barra a ver si encontrábamos a esos compañeros y fuimos hasta la barra y hablamos con ellos que realmente estaban pescando y ahí, bueno, ellos o alguno de ellos comentaba como que los compañeros que habían denunciado a lo primero como que no había sido tan así. Nosotros le dijimos, vos, si no fue tan así, ¿por qué la policía tuvo que liberar justamente lo que tenía que ver con el acceso a esa propiedad? Después, bueno, estuvimos hablando con ellos también ahí, nos comentaron que no les habían terminado de pagar lo que era la liquidación de diciembre, ¿verdad? Siendo que ya estábamos a mediados del mes de enero, que se tenía que haber pagado ya todo. A su vez también nos comentaron de que no se había pagado los jornales a la orden de los compañeros cuando desde el 12 tenían que haber ingresado. Y bueno, y ahí nosotros nos pusimos a la orden, los saludamos dándole la mano a esos compañeros y tomamos también una determinación de que si el lunes de la semana siguiente todavía se les adeudaba salario, íbamos a tomar medidas en el centro de trabajo para garantizar justamente que a esos compañeros se les respeten los derechos. No hubo intercambio ahí de discusión, no hubo nada con esos No, trabajadores. discusión no, lo que hubo fue que había uno en particular que decía, o que decía que tenía la llave, ¿verdad? Nosotros lo que le decíamos, "Oh, está todo bien, pero si una persona tiene la llave de un candado, en el momento que alguien golpea la mano o que viene la policía, mínimamente abrí el candado y decir, mirá, acá nadie está encerrado, acá no hay privación de la libertad de nadie, y no pasa nada. Y en todo caso, si habría un reclamo salarial, se haría por la vía del Ministerio de Trabajo o por la vía individual o a través de nosotros como sindicato. Pero la realidad es que el hecho concreto es que nadie dijo en ese mismo momento que se tenía la llave o la llave no apareció para abrir el candado. Entonces, que después se cambie el relato, ya ahí es responsabilidad del que lo cambia. Nosotros en ese sentido, lo que sí le dijimos a los compañeros que nosotros queríamos saber la verdad, porque en definitiva si había algo que se había incumplido, se tenía que denunciar y por eso nosotros estamos 100% convencidos que acá hubo un incumplimiento, más allá de que después el relato de alguna persona se pueda ir transformando en función de el interés, en este caso, del empresario, que bueno, que obviamente trasladaron por todos lados lo que había hecho, que estuvo recontramano. Recién manifestabas la posibilidad del miedo. ¿Estos trabajadores, entienden ustedes, tienen miedo de quedarse sin trabajo o algún tipo de miedo? ¿Les manifestaron a ustedes algún tipo de inconveniente o de miedo, justamente? Bueno, la parte que sigue sosteniendo que realmente los encerraron, obviamente que tiene miedo, ¿verdad? El miedo es algo natural que tiene cualquier persona. ¿Miedo de qué sería? Y miedo de todo, porque si vos venís de miles de kilómetros a trabajar a un país, ¿verdad? Para tratar de acceder a un salario, para tratar de llevarlo para tu país de origen, para solventar los gastos de tu núcleo familiar, es que vos tenés una necesidad y un miedo a perder ese recurso económico gigantesco, porque si no difícilmente vos abandonarías todos tus seres queridos para venirte a un país a trabajar para nada, ¿no? Entonces yo creo que lo principal acá es que el miedo va de la mano con la necesidad. Y que también, y este es el punto que yo quería resaltar, porque también en parte de esa nota, libremente el dueño de la empresa, Manuel Otero creo que se llama, Juan Manuel Otero. Juan Manuel Otero, nos nombra a nosotros, particularmente también me nombra a mí, se ve que es el apellido que más se acordaba, o se debería acordar con un poco más de claridad, porque ¿qué pasa? Nosotros tuvimos una situación en noviembre, a finales de noviembre del 2023, en una obra que quedó registrado que él declaró que la hizo él, que es el Museo de Arte en José Ignacio, ¿verdad? En la nota que ustedes le hicieron, él habla de la trayectoria de la empresa, las obras que había hecho, y en eso menciona la obra del Museo de Arte que se hizo a través de la empresa Pablo Monsuárez, ¿verdad? Y que él dice que, bueno, que hizo la piedra y algunas cosas más. Ahora, ¿qué pasa? Esa obra, por ejemplo, nosotros la denunciamos, donde habían alrededor de 20 compañeros de nacionalidad peruana, que tengo los documentos, tengo las actas, tengo las instancias ministeriales, tengo las denuncias y tengo también lo que la empresa tuvo que pagar por diferencia de salario, porque en esa obra que él se jacta, que hizo él y que estaba todo bien, en esa obra se les aportaba 5 jornales por mes a los compañeros de nacionalidad peruana y se les aportaba como categoría 4 peón. Ahora, esa misma obra, quien denuncia las irregularidades, ¿verdad?, que estaban pasando al casi finalizar la obra, es esta misma persona, porque otra persona de ahí, de nacionalidad peruana, le había sacado el trabajo y él, con un comportamiento revanchista, termina denunciando y nosotros sin saber el vínculo que él tenía. Por eso cuando nosotros denunciamos al ministerio, denunciamos a la empresa madre que estaba haciendo la obra,
pero él nunca quedó, o él nunca nos trasladó a nosotros, y yo tengo todos los registros, ¿verdad?, a través de WhatsApp, él nunca nos trasladó a nosotros que él era el que había agarrado esa obra. Ahora, después de que nosotros empezamos el reclamo, constatamos que quien había hecho el vínculo con los compañeros peruanos en el Perú era él, que probablemente estaba al tanto de toda esa situación y por eso la denunciaba, y que solamente se le ocurrió trasladarnos a nosotros esa situación después de que se quedó sin el trabajo ese que estaba haciendo, porque otro de esa misma nacionalidad había agarrado para continuarlo en las mismas condiciones, ¿no? Con salario sumergido, porque nosotros tuvimos reclamo de diferencia de salario, nosotros tuvimos reclamo de diferencia de aporte, y ahora queda más claro por la misma declaración de él que él estuvo involucrado en lo que tuvo que ver con esa maniobra, donde a estos mismos, porque yo tengo los nombres de los compañeros y hay algunos de los nombres que se repiten acá, a algunos de estos mismos compañeros de nacionalidad peruana también les habían estado pagando de menos, ¿verdad?, en la obra que él mismo había agarrado y en la cual se jacta que hizo y que terminó y que la utiliza como referencia para conseguir otros trabajos. Entonces, acá queda más que claro que quien falta a la verdad, lamentablemente, es el dueño de la empresa, no por una interpretación del dirigente sindical o de la persona que en este caso soy yo, sino por la documentación que tenemos nosotros en el Ministerio de Trabajo y que yo la tengo justamente acá en nuestro local, que el 1 de diciembre del 2023 se acordó con la empresa Pablo Mon Suárez, que es la empresa que estaba construyendo lo que tenía que ver con ese museo de arte, que había subcontratado a esta persona, que también lo dice, pero que en el reclamo nunca dio la cara como compareciente, ¿verdad? Es más, él decía que no tenía nada que ver, que se preocupaba por la situación de los compañeros peruanos ahí, pero en realidad se preocupó o se le ocurrió pasar esa información que estaban recontra mal esos compañeros solamente cuando en el último proceso de la obra él quedó afuera de esa obra o quedó sin el curro que había agarrado en función de la tarea que hacían nuestros compañeros. Entonces, lo que vemos nosotros acá es que hay una realidad, y esto no es interpretativo, lo tengo en documentación en el Ministerio de Trabajo, hay una realidad que pasó en esa obra, que por la declaración que él hace, en la nota que le hacen ustedes, queda más que vinculado que él ha estado lamentablemente utilizando este tipo de mano de obra, ¿verdad?, no respetando los derechos, probablemente desde hace un tiempo, y si utilizo el reflejo de lo que fue en el 2023, ahí hubo incumplimiento de todo un poco, ¿verdad? Bien, después vamos a ver cómo sigue esto entonces, pero Jorge, te habilito allí las preguntas, por favor, para Michael. Michael, buen día. Hola, buen día, Jorge. Bien, entiendo todo el contexto de esto desde 2023 hasta acá, lo de José Ignacio y todo. Quiero básicamente hacer foco en lo que pasó ese día, esa noche, el día de la grabación, y qué era lo que estaba denunciando las personas y a su vez las declaraciones del propietario. Una cosa que tiene que quedar claro, esta gente vino de Perú a trabajar acá y dentro del acuerdo el patrón les daba dónde vivir. Es así. Sí. No Sí, es que cada uno no salía a está. trabajar todos los días y se iba a la casa que tuvo que alquilar o algo, sino que ellos vivían todos en un lugar que les daba el patrón para vivir. ¿Es Sí, así? en realidad nosotros tenemos ¿O pagan un normativas acá en alquiler el... ellos al patrón ahí? ¿Cómo es la cosa? No, no, nosotros tenemos una realidad que son los derechos de nuestros compañeros, ¿verdad? Cuando una empresa, por ejemplo, te trae a trabajar a una localidad o en este caso a un país, generalmente lo que rige es el decreto 414/85. Este decreto establece, por ejemplo, que la empresa tiene que garantizar, entre otras cosas, la vivienda, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también es verdad que la vivienda que tiene que garantizar la empresa es una vivienda de uso personal para los trabajadores en función de que no es una parte del lugar de trabajo. Y en ese sentido hablamos nosotros de lo que tiene que ver con la propiedad privada o con la vida privada de cada persona y de cada trabajador. Entonces, por más que la empresa que está obligada a darle la vivienda se la dé cumpliendo con la normativa en función de los acuerdos que puedan hacer, Sí. esa vivienda o el uso de esa vivienda como quien paga un alquiler es de uso privado, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo que eso tiene que ser así y la normativa uruguaya ampara justamente a los trabajadores en ese derecho. Entonces, nada tiene que hacer el dueño de la empresa de pasarle, por ejemplo, una cadena, un candado, una piola, lo que sea. Nada tiene que hacer él para que los trabajadores no salgan. En definitiva, si hay un problema con el comportamiento de nuestros compañeros, si lo llegara a ver, si fuese el caso, hay normativas que también amparan al sector empresarial cuando nosotros somos los que cometemos los errores. Bien. El propietario dijo que la llave del candado estaba allí, colgada dentro de la propiedad y que se podía utilizar en cualquier momento. ¿Vos decís que la llave no estaba? ¿Que él Bueno, arrancó y se llevó la llave?
Bueno, yo lo que digo es que si la llave estaba, ¿por qué cuando vino la policía todas las personas que estaban ahí no abrieron el candado y directamente ni siquiera nosotros estaríamos hablando de este tema? Porque hay un dato de la realidad. Yo difícilmente voy a hablar una cosa que no es decir, no me suma ni me resta. La realidad de los hechos es que nosotros tenemos una situación de un hecho concreto que se dio, que averiguamos con los compañeros y hay compañeros que siguen sosteniendo que realmente la llave, acceso a la llave, ellos no tenían, ¿verdad? Como que le pasaron candado porque había una situación que quería cambiar supuestamente el dueño de la empresa y no se le ocurrió mejor manera que encerrar o pasarle una cadena con un candado a esos compañeros. Después está claro que nosotros lo que vamos a seguir comentando es lo que nos dijeron nuestros compañeros en el inicio del reclamo y de la denuncia, que para nosotros es lo que tiene valor. Bien. Ustedes, a las personas denunciantes, a las dos personas denunciantes que son protagonistas de la grabación, ¿ya los conocían y ya tenían vínculos con ellos? No, particularmente yo no los conocía, en realidad me enteré de esa situación, como dije anteriormente, a través de una red social y que compañeros la compartieron, pero por nombres, por lo que nos comentan los compañeros, hay nombres, por eso yo hablaba justamente de la situación de 2023. Por nombres, hay nombres que estaban en el reclamo de 2023 y que ahora también están trabajando para esta empresa. Yo desconozco, ¿verdad?, como persona física, a ver si son exactamente los mismos o no, porque la realidad de los hechos es que no tengo un vínculo cercano con ninguno de los compañeros ahí, ¿no? Bien. Bueno, gracias. Están todos los elementos. Solamente déjame preguntar cómo sigue Sí. esto. Bueno, de parte de nosotros, las medidas que se tomaron a nivel sindical en el centro de trabajo tuvieron como consecuencia que se garantizara el pago de los compañeros. Por lo que tengo entendido yo, también hay una situación de que, bueno, que volvieron a retomar las tareas. Se le está dando seguimiento para que se respeten los derechos de los compañeros y se cumpla con la normativa. Y después del cómo siga va a depender también de las declaraciones que hace el dueño de la empresa en función de que él acusa al movimiento sindical de no sé qué cosa, ¿verdad? Y bueno, y se va a tener que hacer cargo y va a tener que hacer la demanda o el reclamo que él plantee y nosotros presentaremos lo que tengamos que presentar en función de cómo accionamos nosotros como sindicato. Las declaraciones que están publicadas en todos lados con audio que hicimos nosotros particularmente como organización sindical, después él acusa, ¿verdad? Y ahí van a tener que dar respuesta a los compañeros del centro de trabajo también con las acusaciones que hace el dueño de la empresa, pero está claro que el acorralado siempre intenta desviar la atención, ¿verdad?, de la parte que está haciendo un reclamo, que lo vuelvo a decir. El reclamo para nosotros tiene total validez, es un reclamo justo de parte de los trabajadores y por eso utilizaba como referencia lo que había pasado en el año que mencioné, 2023, porque si no pareciera que esta empresa a lo largo y a lo ancho de la historia se ha comportado recontra bien, o esta persona en particular se ha comportado recontra bien, pero la realidad de los hechos es que nosotros tenemos documentación de que la obra que él utiliza como referencia fue una obra que se violentaban todos los derechos. Gracias, Michelle. Gracias a usted.